Hola chiques, bueno voy a estar haciendo ahora de la práctica 6, la parte del espacio, en el primer ejercicio, la actividad, el inciso H. Em, entonces nos pide en la actividad identificar qué tipo de cuádrica es y además analizarla haciendo las intersecciones con los ejes coordenados y con los planos paralelos a los planos coordenados. Entonces primero hagámoslo con los ejes. Intersección eje X. Bueno, entonces como estamos en el eje X, lo que eso significa es que tanto Z como Y van a ser igual a 0. Entonces reemplazando esto en la cuádrica, lo que nos termina quedando es solamente x al cuadrado sobre 4 más, bueno, menos 0 sobre 9 que es 0, más 0 al cuadrado que es 0, es igual a 0. Y esto es si solo si x es igual a 0. O sea que la intersección con el eje X es el origen de coordenadas. Es decir, que acá lo que tenemos es origen de coordenadas. O lo que es lo mismo, el punto, que es el 0, 0, 0. Después ahora, ¿qué pasa con la intersección con el eje Y? Intersección, eje Y. Bueno, entonces en el eje Y tenemos que tanto Z como X ahora valen 0. Entonces reemplazándolo en la ecuación de la cuádrica que teníamos antes, se nos anulan todos los términos y nuevamente lo único que tenemos es que Y es igual a, nos queda menos Y sobre 9 es igual a 0, o sea que Y es igual a 0. O sea que nuevamente nos queda el origen de coordenadas. Que conste que obviamente que sabíamos que iba a quedar el origen de coordenadas como una solución a esta ecuación porque también satisface la ecuación del eje X, pero lo que queremos ver es si hay alguna otra, es decir, si la cuádrica esta intersecta los ejes más de una vez. Y por lo que vamos a ver ahora, bueno, ya podemos verlo con estos dos de acá y con el siguiente, es que no, que todas las intersecciones van a ser la misma. Poniendo que x es igual a y y eso es igual a 0, efectivamente nos queda que z es igual a 0. Z cuadrado en realidad nos queda, z cuadrado es igual a 0. Entonces ya hicimos las intersecciones con los ejes ordenados, perdón. Eso solamente el origen de coordenadas. Bien. Ahora hagamos las intersecciones con los planos paralelos a los planos coordenados. Entonces primero hagámoslo con los planos paralelos. Paralelos al plano XY. Bueno, en el plano XY son los que cumplen la ecuación z es igual a k, donde k es algún número real. K pertenece a reales. Entonces, si reemplazamos este valor de z en la ecuación que teníamos, nos queda x al cuadrado sobre 4 menos y sobre 9 es igual a, no, más k al cuadrado es igual a 0. Ahora esto si lo reorganizamos de una forma que nos sea más conveniente y también más conocida, sumando y sobre 9 a ambos lados y después multiplicando todo por 9, lo que nos va a quedar, haciéndolo todo en un solo paso, más k cuadrado, esto va a quedar multiplicado por 9 y esto nos va a quedar es igual a y. Y si nos fijamos acá podríamos desarrollar esto último también, podemos distribuir el 9, pero esto de acá ya vemos que es una parábola. Podemos ver rápidamente que es una parábola que no tiene ningún desplazamiento en el eje X, pero sí tiene un desplazamiento en el eje Y. Y ahí está. Y lo vamos a dejar ahí, 9 cuartos de x al cuadrado más 9k cuadrado es igual a y. Entonces,
acá tenemos lo que pasa con los planos paralelos al plano XY. Entonces son parábolas con vértice. Y acá podemos darnos cuenta que el vértice es en 0, sí o sí, en el 0 del eje X. Y cuando reemplazamos 0 acá, nos termina quedando 9k cuadrado, con vértice en 0, 9k cuadrado, perdón, y me falta la tercera coordenada, que la tercera coordenada, como estábamos en z es igual a k, va a ser k. Entonces, además, podríamos nosotros esto reescribirlo de una forma quizás más familiar. Podemos escribirlo como x al cuadrado sobre, y esto es sobre 4 novenos, o mejor, inclusive mejor para que ya nos queda 4 por 1 novenos, ahí está, más 9k cuadrado. Y si se fijan, de acá podemos directamente sacar cuál es el valor de P, cuál es el valor de K, y, perdón, de H en realidad, y de ahí sacar el foco y la recta directriz de la parábola. Ahora, continuemos con los planos que son paralelos. Ahora, planos paralelos al plano XZ. Es decir, lo que ahora vamos a estar reemplazando es I igual a K. Entonces volvamos a la expresión original que se me la olvidé. X cuadrado. Ahí está. Entonces nos queda X cuadrado sobre 4 menos, y acá teníamos que era I, así que nos va a quedar K sobre 9 más Z cuadrado, y esto es igual a 0. Ahora podemos reescribir esto de una forma que nos sea más conveniente, que nos resulte más familiar. Es x al cuadrado sobre 4 más z cuadrado es igual a k sobre 9. Y ahora lo que nos interesaría a nosotros para llevarlo de una forma aún más familiar es pasar, entre comillas, es decir, dividir ambos lados por k sobre 9. Pero acá fijémonos que no podemos hacerlo si k es igual a 0, entonces hay que tomar los dos casos posibles. Pensemos ahora si k es igual a 0. Si k es igual a 0. Entonces, si k es igual a 0, bueno, estamos pensando en i igual a 0, o sea que estamos pensando en el plano XZ. No estamos pensando en ningún otro plano. Entonces lo que nos queda ahí es x al cuadrado sobre 4 más z al cuadrado es igual a 0. Y ahora como tenemos dos cosas positivas que se están sumando, esto pasa si solo si tanto x como z son 0. Es decir que si k es igual a 0, la única intersección que vamos a tener es el origen de coordenadas. Entonces es el origen de coordenadas. Nuevamente nos salió de coordenadas. O sea que el punto 0, 0, 0. Bien, o sea que esto no nos agregó ninguna información acerca de las intersecciones. Pero ahora, si k es distinto de 0, podemos volver a la expresión que teníamos acá y ahora sí pasar dividiendo, es decir, multiplicar por el inverso multiplicativo de k sobre 9 a ambos lados, y lo que nos va a quedar es x al cuadrado sobre 4k sobre 9, podemos ponerlo ahí directamente, más z al cuadrado sobre k sobre 9 es igual a 1. Bien, ahora fijémonos que acá no estamos analizando el tema del signo de k, si es positivo o si es negativo. Hagámoslo eso rápido, aunque si k es, bueno, si k es mayor a 0, esta expresión la podemos reescribir como x al cuadrado sobre 2 por raíz de k sobre 3 al cuadrado más z al cuadrado sobre raíz de k sobre 3 todo al cuadrado, y eso es igual a 1. Es decir que claramente acá tenemos una elipse. Para costadito, ahí está.
Claramente ya tenemos la elipse que está centrada en el origen nada más, no está corrida, no está desplazada. Y acá tenemos los dos semiejes de la elipse. ¿Qué pasa cuando k es menor que 0? Bueno, entonces lo que tenemos es un número que es negativo. El k es un número negativo. Si pensamos en ahora la expresión x al cuadrado sobre menos 4 menos k sobre 9, ahí está. Ahí no hicimos nada porque lo único que hicimos fue introducir un menos, pero introducir otro menos en el k. Entonces con menos se va, o sea, no modificamos absolutamente nada, pero menos k es algo que es positivo ahora. Entonces podemos usar eso para k sobre 9. Y acá nuevamente voy a poner un menos acá y en lugar de ponerle el menos al... Sí, le voy a poner el menos al 9 también. Bueno, queda medio incómodo ponérselo al 9, la verdad. Vamos a ponérselo directamente al... Ahí está. Nuevamente lo único que hicimos ahora fue cambiar el signo que estaba antes de esta expresión, pero se cancela con el menos del k, entonces es como que no cambiamos nada. Y lo mismo hagamos con este, en lugar de ponerlo con el 4, lo ponemos con la expresión completa, cosa que se vea un poco mejor. Entonces ahora, si nos fijamos, lo que nos quedó es el... Ahora, pues sí, como tenemos menos k, que es un número que es positivo, no es negativo, es como k es negativo, menos k es positivo, entonces acá lo que nos queda es multiplicando todo por menos 1, es decir, volviendo a hacer que esto sea una suma, lo que nos queda es x al cuadrado sobre 4 por menos k sobre 9 más z al cuadrado sobre menos k sobre 9 es igual a menos 1. Y esto en realidad se podría haber visto desde un principio quizás, pero me parece que así se ve muy claramente, que tenemos acá algo que es positivo y acá tenemos algo que es positivo y sin embargo nos da negativo, es decir, que esto es un absurdo. Es decir, que en realidad no hay ninguna intersección cuando tenemos, ahí está, cuando tenemos un k que es negativo. Cuando tenemos un k negativo, entonces no va a haber ninguna intersección porque de hecho lo podríamos ver directamente desde acá, solamente que yo no lo vi enseguida, que es que como tenemos acá un número negativo y un número negativo, toda esta expresión es negativa y toda esta expresión es negativa, negativo más negativo, entonces no puede darnos un número que sea positivo. Entonces ya terminamos con las intersecciones con los planos paralelos al eje XZ. Nos faltan nada más las intersecciones. Voy a hacer una raya acá al medio, ahí está. Planos paralelos al plano YZ. Es decir, ahora lo que vamos a estar pensando es en que X es igual a un cierto número K. Entonces, vamos a hacer un poco más de zoom y reemplacemos en la expresión que teníamos por el valor de K. O sea que nos queda K cuadrado sobre 4 menos y sobre 9 más Z al cuadrado es igual a 0. Bien. Ahora despejando nuevamente las cosas que más nos convienen, es decir, nuevamente lo que nos conviene es despejar la y para allá porque es la que nos va a permitir darnos cuenta rápidamente qué es lo que estamos viendo y realizando exactamente lo mismo que antes, es decir, sumando a ambos lados y sobre 9 y después multiplicando 9 a ambos lados, nos queda 9 sobre 9 por, k cuadrado sobre 4 más z cuadrado y eso es igual a i. Nuevamente ahora tenemos una parábola. Podemos esto expresarlo como 9k cuadrado sobre 4 más z cuadrado y esto es igual a i. Entonces lo que acá tenemos es que para todo k, que eso antes no lo dije en el primer, cuando hicimos la primera intersección con el plano z es igual a k, al final llegamos a que no importa el valor de k,
siempre tenemos parábolas. Entonces, esto es importante, ¿no? Para todo K real tenemos estas parábolas, con ese vértice y con esta expresión. Ahora lo mismo nos pasa con los planos que son paralelos al plano IZ, que es que para todo K pertenece interreales vamos a tener que la intersección es una parábola. Y ahora podemos de nuevo decir el vértice con vértice en... Recordemos que tenemos que poner las tres coordenadas, porque ahora estamos pensando en el espacio. Si bien esta parábola es una parábola que vive en un plano, y podríamos pensar que el vértice es una coordenada en Z y una coordenada en Y. En realidad, como estamos considerando que estamos en el espacio, o sea, en tres dimensiones, sí o sí tenemos que decir que la primera coordenada, la X, es igual a K. Después la segunda coordenada, que es la de Y, va a ser cuando yo ponga un 0 acá, porque ahora el vértice, de nuevo calculándolo como sabemos calcularlo, menos b sobre 2a, menos b sobre 2a nos termina quedando 0, porque no hay un término lineal con la z, o sea que el vértice va a estar en 0 de z, y reemplazando el 0 acá nos termina quedando 9k cuadrado sobre 4. Ahí está. Y ya la tenemos también de la misma forma que queremos para saber el foco y para saber la recta directriz, solamente pensando que esto es 4 por un cuarto, ¿no? Digo, si quieren pensar en eso para saber cuál es la recta directriz y el foco. Entonces, eso es todo el análisis en cuanto a las intersecciones con los ejes coordenados y con los planos paralelos a los planos coordenados. Entonces, ahora nos falta identificarlo. ¿Cuál es la cuadra que tenemos? Bueno, si nos fijamos, tenemos parábolas básicamente en todas las intersecciones, excepto con una cierta orientación, los planos que son paralelos al eje Y, que nos dan el origen de coordenadas en 0, y del 0 para los números positivos nos dan elipses, y del 0 para los números negativos nos dan el vacío. Entonces eso, si se lo imaginan y pensándolo en las intersecciones que ya vamos conociendo, eso tiene cara de ser un paraboloide elíptico. Y efectivamente es eso lo que tenemos. Tenemos un paraboloide que es elíptico. Si lo comparan con las fórmulas que tenemos de paraboloide elíptico, que creo que en el apunte están dados para el eje Z, porque en general se dan las fórmulas pensando en el eje Z, pero acá lo tenemos montado, por así decirlo, sobre el eje Y.